El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aborda en Moscú el conflicto ucraniano con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Además, está previsto un encuentro con Vladimir Putin. Guterres afirmó que busca encontrar una vía pacífica para solucionar la crisis. Mientras tanto, los países occidentales abordan la entrega de más armas a Ucrania en una reunión de la OTAN. María Isabel Ceballos nos amplía el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Isabel? Cuéntanos sobre estas reuniones. Hola, Mauricio. Está por concluir, de hecho, la reunión de trabajo, así la ha calificado Moscú, entre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, previo al encuentro con el presidente eslavo Vladimir Putin. El encuentro, como ha resaltado Naciones Unidas, tiene un objetivo común: llegar a una pronta paz y, sobre todo, salvaguardar las vidas de los civiles. Además, de la parte rusa, lo que ha señalado en un comunicado previo al encuentro es que es necesario comunicar cómo se encuentra la crisis desde el punto de vista de Moscú, en el sentido de las consecuencias de un conflicto que viene desarrollándose durante 8 años en contra de la población en el Donbass. Vamos a escuchar además ahora mismo al canciller Lavrov en las palabras que tuvo previo al encuentro, en donde se refería al principio elemental que persigue la ONU, el multilateralismo, que ha dicho ha sido pisoteado en los últimos años por Occidente. El conflicto de Ucrania cataliza numerosos problemas acumulados durante las últimas décadas en la región euroatlántica. Apreciamos su deseo en estos tiempos difíciles de comenzar a pensar seriamente en cómo se desarrollará la ONU, cómo se pondrá en práctica el principio del multilateralismo, que en los últimos años ha sido francamente pisoteado por Occidente. Occidente, que por desgracia ha tomado un rumbo hacia la creación y preservación de un mundo unipolar. De su lado, Antonio Guterres, lo que ha manifestado tanto previo al encuentro como durante todas sus alocuciones, es que el interés de Naciones Unidas es que se encuentre la paz y sobre todo un alto al fuego. Vamos a escuchar lo que él señaló. Estamos extremadamente interesados en encontrar vías para crear las condiciones para un diálogo efectivo, encontrar vías para el cese de las hostilidades tan pronto como sea posible, igual que una solución pacífica. Pero claro, mientras tanto, se reúnen en la base militar de Ramstein en Alemania los aliados de la OTAN, convocados por Estados Unidos en una reunión donde ya Berlín ha cedido a las presiones y ha anticipado que enviará armamento pesado a Ucrania. Además, han señalado también Suecia y Finlandia la intención de que este año presentarán sus solicitudes formales de adherirse a la alianza militar. Hay que tomar en consideración que el encuentro que tendrá este día el secretario general de la ONU con el presidente Vladimir Putin enfureció al presidente ucraniano. Dijo que fue un error primero reunirse con la parte rusa. En todo caso, este encuentro se producirá este día miércoles y estaremos pendientes tanto de la rueda de prensa que ofrezcan Antonio Guterres junto a Sergei Lavrov como de los resultados de la reunión en el Kremlin con el presidente ruso. Te agradecemos por todos esos datos. Moscú cuestiona la intención de Estados Unidos de enviar nueva ayuda militar a Ucrania. El embajador ruso en Washington insta a las autoridades norteamericanas a preocuparse más por la alta inflación en su propio país y el impacto al bienestar de los ciudadanos de a pie. La crítica viene en alusión de que la Casa Blanca confirmó que buscaría solicitar al Congreso fondos adicionales para el suministro de armas a Kiev. Además, la embajada rusa señala que la ayuda militar que envía Estados Unidos a Ucrania desde la llegada de Biden al poder ya superó $4.000 millones. Asimismo, desde el país eslavo destacaron que los fines de este apoyo, se dice que con ello Washington busca dilatar el conflicto en Ucrania para obtener más apoyo de sus socios europeos. Del mismo modo, recalcan que la Casa Blanca pretende preservar su posición dominante en la palestra internacional ante la llegada de la era de la multipolaridad. Mientras las voces de otras potencias son cada vez más fuertes. China
afirma que nadie quiere la Tercera Guerra Mundial y llama a centrar los esfuerzos internacionales en las negociaciones de paz. Nadie quiere ver una tercera guerra mundial. Es necesario apoyar el proceso de promoción de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Esperamos que todas las partes interesadas muestren compostura y no permitan la escalada. El llamado al diálogo, la postura que también comparten en India. Al mismo tiempo, la diplomacia de esta nación asiática llama a recordar otros problemas globales, excepto Ucrania, y tratar esta crisis en el contexto apropiado. Respondiendo a la pregunta de la ministra de Exteriores noruega, el canciller indio apuntó a olvidado Afganistán. Hablaste de Ucrania. Recuerdo hace menos de un año lo que pasó en Afganistán, donde toda la sociedad civil fue maltratada a vista de todo el mundo. Nosotros en Asia enfrentamos nuestros propios conjuntos de desafíos que a menudo tienen un impacto en el orden basado en reglas. Hablamos sobre este tema en directo con el politólogo Eduardo Luque Guerrero. ¿Qué tal? Gracias por su tiempo. El ministro de Exteriores de la India compara el conflicto en Ucrania y la situación en Afganistán del año pasado. ¿Por qué la crisis en Ucrania hizo que Occidente haya olvidado, ¿no?, otros focos de tensiones y retos globales? Absolutamente. Occidente está centrado ahora mismo en la crisis ucraniana y parece que otras cuestiones como el abandono de la población en Afganistán, que sucedió hace no llega un año, eso ya ha pasado al olvido absoluto, ¿no? Nadie se acuerda de la crisis humanitaria en ese país, nadie se acuerda de la derrota militar de Estados Unidos y de la OTAN, que salió como alma antena del país porque se vio derrotada, y nadie se acuerda de que hay que apoyar a estos países para que no caigan en manos del islamismo radical y tengan un futuro inmediato, un futuro para sobrevivir la población. Nadie se acuerda de la crisis en el Yemen ni otras crisis semejantes. Sin duda, el silencio global es generalizado. Mientras tanto, las presiones continúan por parte de Estados Unidos, de Europa, hacia China, que también reitera en este discurso de tratar de hallar vías pacíficas a la solución de estas crisis. Pero por otro lado, Estados Unidos sigue enviando armamentos. ¿Cómo puede ser esa una solución? Desde luego no es una solución. Estados Unidos está incrementando la tensión en toda la zona de Asia Oriental. En este momento hay una posibilidad real de un rearme por parte de Japón, que es aliado directo de Estados Unidos, para presionar a China, cosa que provoca en otros aliados occidentales, como Corea del Sur, un gran resquemor. Aún no olvidan los coreanos del sur las atrocidades cometidas por los ejércitos japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Todavía lo tienen muy grabado en la memoria. Así que Estados Unidos está llevando la situación a un conflicto de enorme intensidad en Ucrania, pero pretende a su vez también incrementar la tensión en toda Asia, precisamente como centrando que su enemigo es especialmente China, ¿no?, al margen de Rusia, ¿no? Así que tenemos dos grandes focos de tensión mundial. Le agradecemos, ¿cierto?, por su tiempo, por su análisis. El líder de la República Popular de Donetsk acusa a la misión observadora de la OSCE de ayudar a las fuerzas ucranianas a ajustar el fuego en artillería. Además dijo que los nacionalistas del batallón Azov, cargados en Mariupol, deben ser evacuados con sus armas a Turquía. Por otro lado, aparecen nuevas evidencias de ataques indiscriminados de las fuerzas de Kiev. En el Donbass han muerto al menos 2 civiles en las últimas 24 horas y desde la provincia rusa de Belgorod informan de daños materiales por un nuevo ataque. Fares Kuznetsov está con nosotros en directo desde el terreno. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fares? Cuéntanos qué otros antecedentes se han conocido. Hola Mauricio, el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha comentado que de hecho varios especialistas de la misión de monitoreo de la OSCE
prácticamente desempeñaban el papel de los espías. Estaban compartiendo los datos de las cámaras, de los ordenadores especiales con las inteligencias extranjeras, es decir, prácticamente ayudaban a ajustar el fuego de artillería por las posiciones de las milicias. Ahora invito a escuchar el comentario del líder de la República Popular de Donetsk. El hecho de que ajustaban el fuego de artillería para alcanzar sus objetivos, fuera intencional o no, ahora tenemos muchas preguntas. Pero entienda, si en las posiciones, en las mismas posiciones donde estaban ubicados estos radicales de derecha, encontramos las computadoras portátiles y usando los programas que estaban instalados allí, verificamos que ellos pueden controlar las cámaras de la misión especial de vigilancia de la OSCE a Ucrania. Es decir, si no podían ver algo, giraban esta cámara y agrandaban la imagen. Se trata de cámaras con una visión de aumento 200 veces mayor, o sea, son cámaras caras de muy alta calidad. No es que veían algo desde lejos, no, veían nuestras posiciones y corregían sus objetivos para atacar. Así también, Denis Pushilin ha afirmado que los nacionalistas que están acampados en Azovstal, la planta siderúrgica en Mariupol, han pedido ser evacuados a Turquía y, según Pushilin, esto significa que, de hecho, los nacionalistas del batallón Azov no tienen ninguna confianza en las autoridades de Kiev porque han pedido ser trasladados a Turquía y no a los territorios controlados por las autoridades de Kiev, aunque también, según Pushilin, los nacionalistas han afirmado que van a dejar las armas solamente en Turquía en el caso de la posible salida. Así también, por desgracia, podemos constatar que los uniformados ucranianos continúan disparando contra las casas, continúan bombardeos de las viviendas en la región de Donetsk. Por desgracia, otra vez se han registrado varias muertes y también varias personas heridas debido al fuego de la artillería de la parte ucraniana, y también podemos destacar que, de hecho, el fuego de artillería de los soldados ucranianos ahora alcanza también los territorios rusos. Otra vez se ha registrado el caso de los ataques de los uniformados ucranianos del territorio ruso. Esta vez ha sufrido la región de Belgorod, más de 90 edificios han recibido daño, también han sido dañados más de 20 coches. Sin duda preocupante situación, te agradecemos por todos esos datos, Boris. La autoproclamada República de Transnistria, situada en el este de Moldavia y fronteriza con Ucrania, declara el estado de alerta terrorista máxima. Así lo decidió el Consejo de Seguridad de la región, tras una serie de atentados. Este martes fueron destruidas 2 potentes antenas de un centro de radiocomunicación que transmitían emisoras rusas. Además, se informa de un ataque contra una unidad militar cerca de Tiraspol, la capital de la República autoproclamada. El lunes, la sede del Ministerio de Seguridad del Estado fue bombardeada con un sistema antitanque portátil, según investigaciones preliminares. Los pisos superiores del edificio resultaron dañados. Por suerte, nadie resultó herido. A su vez, la presidenta de Moldavia convocó a una reunión del Consejo de Seguridad debido al agravamiento de la situación en Transnistria, a la que considera parte de su territorio. El mundo se enfrentará a una de las mayores crisis alimentarias de la historia de la humanidad en el 2023, según alertan medios citando a expertos alemanes. Incluso advierten del posible colapso de la industria germana si la Unión Europea acaba implementando el embargo energético contra Rusia. Las sanciones y la crisis en Ucrania han afectado a múltiples sectores, provocando escasez de productos y especulaciones en los mercados. De ello vamos a conversar junto a Nicolás Trinchero para entender cómo este tipo de medidas, también cuáles son esas acciones, cómo pueden ir afectando la cotidianidad de nuestros hogares. ¿Qué tal, Nicolás? Mauricio, acá comencemos estamos con estos antecedentes.
Sí, bueno, las alarmas en el comercio mundial siguen encendidas, en general por aumentos de precios a raíz de las sanciones contra Rusia, contra Bielorrusia, lo cual puede llegar a generar también escasez en determinados productos o materias primas, como decíamos, aumentos de precios importantes y las alarmas encendidas en diferentes países. Podemos empezar por Alemania, donde advierten sobre el posible colapso de la industria alemana si es que se sancionan las materias primas energéticas rusas. Además, también expertos alemanes hablan de posibles hambrunas para el año que viene a partir de la sanción contra los fertilizantes rusos, que bueno, sirven obviamente para producir alimentos. Por otra parte, hablemos del combustible marino, porque también a partir de las sanciones, de alguna manera esto empieza a escasear. Digo, lo que ocurre es que los que cargaban este tipo de combustible en Rusia ahora se están redirigiendo a hacerlo a la zona comprendida entre los Países Bajos y Bélgica, y bueno, esto obviamente allí genera cierta escasez y también el aumento de precios. Hablemos de metales, en principio del titanio, porque ya desde hace varios días se conoce la advertencia de Airbus que dicen que las sanciones contra el titanio ruso podrían afectar gravemente a la industria aeroespacial europea y destacan que provocaría casi un daño mínimo a la economía rusa. Otros metales, si le parece bien, tenemos para destacar lo que puede llegar a ocurrir, o lo que ocurre, mejor dicho, con el paladio, el níquel, platino, rodio, con diferentes niveles de aumentos de precios y también problemas, obviamente, para que los que usan este tipo de metales para producir, por ejemplo, baterías, ¿no?, para los autos eléctricos o para producir autos eléctricos en general, tienen problemas con escasez, con aumento de precios. Por ejemplo, el paladio aumentó en el último tiempo un 8,3% y el platino también registra un aumento de 2,5%. Hay otros sectores, si quiere, podemos destacar. Estamos hablando de distintos suministros, de distintos insumos que van desde los granos al petróleo a estos metales. También, ¿qué ocurre con otras materias primas como la madera? La madera, ahí vamos entonces, porque también las sanciones contra Rusia están generando, por ejemplo, que los que compraban la madera aquí tengan que empezar a comprarla más cara a los países nórdicos. Algunos hablan de un mercado alterado permanentemente y obviamente se observan aumentos de precio, por ejemplo, en los muebles del Reino Unido. Y para ir terminando, hablamos de la industria de los diamantes, porque ha quedado sancionada la empresa que produce diamantes, la empresa más grande a nivel mundial que produce diamantes, y bueno, por las sanciones del Reino Unido y de Estados Unidos, casi un tercio de la producción mundial, que es lo que produce Alrosa, se ve afectado. En definitiva, numerosos sectores perjudicados con estas medidas de restricción en contra de Rusia que, en definitiva, nos afectan a ti, a mí, a los usuarios comunes en sus hogares. Te agradecemos. De nada. De hecho, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, opina que Europa vivirá la carencia de importantes componentes para muchas industrias propias si sigue el bloqueo contra Rusia y la presión de Estados Unidos. Además, destaca que Washington se benefician del conflicto en Ucrania. Sin duda, uno de los países más beneficiados con el conflicto es Estados Unidos, ya que aumentó su producción de petróleo hacia Europa. Esto en aras de poder reducir el impacto del bloqueo energético de Rusia hacia Europa. De igual forma, está incrementando la producción industrial de Estados Unidos. Los minerales que tiene Rusia son de suyo importantes para impulsar las industrias de automotriz, telecomunicaciones, eléctrica, textil, química, así como también la industria farmacéutica. Entonces, si al establecer este bloqueo, los países de la Unión Europea, así como otros países europeos, pues lo que están provocando es encarecer
en sus propios mercados o romper en sus propias economías el abastecimiento de estos importantes componentes para estas industrias.